Bueno, les voy a dar breves indicaciones de cómo se va a llevar a cabo esta audiencia. De este lado está el equipo de la autoridad, que son sí, de estrategas, me parece. Y acá está Alameda 2.0, que representa al agente económico. Bienvenidos, chicos, bienvenidos al MoodCon 2024. Les explico, vamos a tener una ronda donde 15 minutos ustedes van a tener tiempo para exponer. Cada equipo va a tener 15 minutos para exponer su caso, empezando por la autoridad. Posteriormente vamos a tener una ronda de réplica de 5 minutos y una ronda de conclusiones de 5 minutos. Yo les voy a tomar el tiempo, pero si ustedes también quieren poner su cronómetro, adelante. Yo les voy a alzar la mano cuando falten 10 minutos, cuando falten 5, cuando falten 3, cuando falten 2 o cuando falte 1 minuto para que vayan midiendo el tiempo, ¿ok? Y estén atentos. También posteriormente les voy a pedir mucho respeto para ambos equipos. No pueden, pues ahora sí que interrumpir mientras el equipo está exponiendo. Todo va a ser en la ronda de réplica y de preguntas y respuestas, ¿vale? Y les voy a presentar al jurado para que ellos van a, al final de la audiencia, ellos les van a hacer preguntas. Les voy a pedir que sean breves y concretos también en la ronda de preguntas, para que ellos puedan finalmente calificarlos y decidir pues quién va a la siguiente ronda, ¿me parece? ¿Y qué más les iba a decir? Cuando se presenten, por favor, digan si son economistas o abogados. Cuando inicien la audiencia, digan su nombre y si son economistas y abogados, justamente para que el jurado los identifique, porque también hacen evaluaciones individuales. ¿De acuerdo? Adelante. Pues sí, si quieren, adelante. Creo que está apagado el micrófono. Gracias. Bueno, soy Ricardo Cortés, economista. Okay. Yo soy Paola Contreras, abogada. Yo soy Sandra Bucio, abogada. Ok. Creo que no. Yo soy Gabriela Mellizo, estoy por el pastel. Bienvenidas, chicas de Chile. Les presento al jurado. Adelante. Yo soy Fernanda Garza, socia del despacho SMPS Legal, líder del área de competencia económica. Y hace unos años trabajé aquí en COFES. Hola, yo soy José Bejar Parca, soy el director jurídico de BNP Paribas México, y con experiencia en banca de inversión. Yo soy Luis Alberto Ibarra, socio de SABI Derecho y Economía, y alguna vez me tocó ser comisionado aquí en la Comisión de Competencia. Muchas gracias, honorable jurado. ¿Van a exponer ustedes? ¿Van a poner una presentación? ¿Qué es eso? Ok, perfecto. Les voy a pasar para que vean pasando las diapositivas. Y si ya no quedan dudas o comentarios, ¿tenían una duda? Cuando acabe, yo se los voy pasando, ¿vale? Thank you. Ok. Voy a iniciar lo del cronómetro y a partir de ahora podemos dar por iniciada nuestra audiencia. Por favor, equipo de la autoridad, puede iniciar su exposición. Tienen 15 minutos. Gracias. Buenas tardes, honorable jurado y contraparte. En cumplimiento de los artículos 34 constitucional y 15 y 18 fracción primera de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, en adelante la ley, estamos aquí como autoridad investigadora para presentar imputaciones en contra de BBCY y Finyaja por prácticas monopólicas. No quedan dudas, los acusados han violado las normas de competencia. Dividiremos nuestra exposición en 3 partes. Primero, hechos relevantes del caso. Segundo, prácticas absolutas. Tercero, prácticas relativas. A continuación, detallamos los hechos que llevaron a esta investigación. En 2020 se reformó el artículo 23 ter de la Circular Única Bancaria,
que obliga a las instituciones de banca múltiple al intercambio de información crediticia. En 2021, Trapesa inició operaciones como institución de banca múltiple y posteriormente solicitó formalmente a BBCJ y Finjaja el intercambio de dicha información. Sin embargo, de forma casi simultánea, ambas instituciones negaron rotundamente la solicitud. Ante la negativa, Trapesa denunció ante la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón, que falló en favor de los agentes denunciados. Sin embargo, el argumento se limitó a un análisis del cumplimiento del plazo y no a una resolución de competencia económica. Entonces, ¿debería un incumplimiento de plazo, fuera del control de Trapesa, impedir que se analicen prácticas que limitan la competencia? Sobre todo considerando que el artículo 1 de la ley establece que es de orden público e interés social. Trapesa interpuso una denuncia ante la Comisión de Competencia acusando a Finjaja y BBCJ de prácticas anticompetitivas. Durante la investigación se solicitó a ambas instituciones sus códigos de programación con los que determinan sus tasas y rendimientos para servicio de inversión. Es necesario mencionar que la ley y la Constitución no prohíben a la Comisión de Competencia el estudio de ambas prácticas en conjunto. Además, utilizamos como precedente del estudio de ambas prácticas el precedente DE 1397. A continuación, presentaremos cómo Finjaja y BBCJ, conforme al artículo 62, fracción primera, incurrieron en prácticas monopólicas absolutas. Partimos del hecho de que ambos ofrecen los mismos servicios financieros en Yajalón, lo que los convierte en competidores directos. Dicho esto, primero presentaremos la evidencia, luego los factores facilitadores, los mismos que nos ayudan a reforzar la única conclusión plausible. Esto es, sin duda alguna, un acuerdo colusorio. Ahora bien, expondremos tanto evidencia directa como la prueba indirecta, la cual es aceptada por el artículo 94 de la ley y por la Suprema Corte Mexicana, para demostrar las prácticas colusorias. En este contexto, la evidencia se encuentra dentro de los códigos que los agentes utilizan para determinar sus tasas de rendimiento. Permítame explicarles cómo funciona el código de Finjaja. Primero, determinan algo que llaman umbral de coordinación respecto a BBCJ. Luego, a diario comparan su tasa con la de BBCJ. Por un lado, si la diferencia entre la tasa de Finjaja y la de BBCJ cae dentro de este umbral, automáticamente el código mantiene los márgenes que ellos dicen acordados, es decir, el código coopera con BBCJ. Por el contrario, si la diferencia entre sus tasas cae fuera de este umbral de coordinación, el código automáticamente ajusta los márgenes de forma independiente a BBCJ, es decir, el código castiga. Así, hemos identificado los dos elementos clave que, de acuerdo con autores como Máximo Mota, permiten que surja la colusión. El primero, la capacidad de detectar desviaciones de un acuerdo, y el segundo, la capacidad de castigarlos. Por otro lado, esta es la estructura del código de BBCJ. Noten cómo de forma idéntica busca detectar desviaciones de Finjaja respecto al mismo umbral de coordinación, y luego decide o cooperar o castigar. En la siguiente gráfica podemos ver los rendimientos de ambos bancos que ofrecen a sus clientes. Noten que prácticamente sus tasas son idénticas. Esto refleja la efectividad de su mecanismo, diseñado para detectar, sancionar y eliminar cualquier intento de competencia entre ellos. Y si esto no fuera suficiente, en los códigos de ambos bancos, Finjaja en color verde, BBCJ en color azul, podemos ver de forma explícita un acuerdo. Me gustaría que noten las palabras en color negro: umbral de coordinación, acordado, coordinación, incluso cito, umbral para determinar si hay coordinación con BBCJ. Esto no se trata de coincidencias. Es un acuerdo explícito. Esto es prueba directa del acuerdo y la colusión. Incluso si se llegara a argumentar que no lo es, forma parte de nuestra prueba indirecta, que es suficiente para acreditar la colusión. Además, la OCDE menciona que en casos de evidencia indirecta es preferible un enfoque holístico, es decir, una metodología en la que se puede ver una pintura como la suma de sus puntos. Así, teoría y jurisprudencia reconocen por qué los factores facilitadores son elementos adicionales para reforzar una prueba de colusión. Estas pruebas deben verse en su conjunto. Factores facilitadores sumados a la evidencia del código y las tasas iguales dan igual a una colusión. Primero, pasemos al primer factor facilitador. De entrada, sería racional pensar que Finjaja analiza las tasas de distintos competidores,
para así tomar decisiones informadas. O bien, dado que es el más grande, imponga sus propias tasas. Sin embargo, lejos de eso, hemos observado que sigue exclusivamente a BBCG, el tercer banco más grande del mercado. Este comportamiento es una acción en contra de su propio interés, que solo tiene sentido en un contexto colusorio. Si Finjaja actuara de forma independiente, diversificaría su análisis. Sin embargo, al limitarse a seguir únicamente a BBCG, restringe su capacidad competitiva, lo que indica una coordinación para mantener sus tasas alineadas. En segundo lugar, existen bienes homogéneos en los productos ofrecidos en el mercado. En tercer lugar, hay barreras a la entrada, como costos tecnológicos y regulatorios. Finalmente, ambos bancos participan en juegos repetidos infinitos, pues su algoritmo realiza detecciones de desviaciones y ajustes de tasas diariamente. Esta acción constante perpetúa la práctica colusoria, sancionando cualquier intento de romper el acuerdo, y reitero, diariamente. Quiero precisar, este caso no se trata de un paralelismo consciente, sino de un acuerdo colusorio comprobado, mediante los factores facilitadores, la estructura del algoritmo y la igualdad de tasas. Ahora bien, pasemos a la práctica relativa. Primero, definir el mercado relevante, y posterior acreditaremos poder dominante conjunto. En virtud del artículo 67 de la ley, hemos identificado la dimensión del producto como el acceso a la información crediticia entre instituciones de banca múltiple. En este contexto, la información crediticia es un bien de precio cero, es decir, no implica un costo monetario directo para los bancos, pero su valor es crucial en la evaluación de los riesgos y personalización de servicios financieros. La OCDE ha explicado casos como el de Google, donde la información es un bien de precio cero, debido al alto valor de los datos de usuario. Este marco legitima nuestra dimensión del producto. Además, el mercado de información crediticia opera como un mercado de economías de red, donde a mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de información, mejor calidad de servicios. La dimensión geográfica es nacional, ya que el artículo 23 ter de la Circular Única Bancaria obliga al intercambio de información crediticia en Yajalón. Finalmente, la información crediticia es un bien regulado nacionalmente por la Circular Única Bancaria, lo que garantiza datos homogéneos y confiables para evaluar los riesgos. La estandarización y gratuidad del intercambio garantiza que cualquier otra fuente de información crediticia no sería un sustituto, ya que este implicaría costos adicionales de adquisición. Estos costos hacen que la información crediticia regulada entre bancos no tenga sustitutos. Ahora bien, para poder demostrar que BBCG y Finjaja ejercen una posición dominante conjunta, hemos usado el artículo 69 de la ley y el artículo 9 de las disposiciones regulatorias de COFECE. BBCG y Finjaja, al concentrar el 44.1% de la participación del mercado sobre los clientes, controlan un volumen proporcional al 44.1% de la información crediticia intercambiable según la normativa. Esta elevada participación les permite restringir casi la mitad del acceso a la información crediticia. Este dominio se ve reforzado por barreras a la entrada, requisitos regulatorios, mucho capital para inversión, infraestructura tecnológica, entre otros. Además, ambas instituciones mantienen una conducta similar, prácticamente idéntica, mediante el acuerdo de fijación de tasas. En combinación, podemos afirmar que los agentes económicos poseen una posición dominante conjunta en el mercado relevante. Ahora bien, y de conformidad con el artículo 65, fracción quinta de la ley, se le imputa a Finjaja la práctica monopólica relativa consistente en negativa de trato. Ello porque 1. Finjaja se rehusó a proporcionar su información crediticia a Trapeza, quien sí la solicitó por correo electrónico. 2. La información crediticia de Finjaja es un bien disponible porque se encuentra en sus servidores. Y 3. La información crediticia de Finjaja también es un bien normalmente ofrecido a terceros, puesto que en el expediente del caso hay evidencia de que Finjaja sí compartió su información crediticia con otros agentes económicos. Inclusive, en el propio contrato de banca electrónica de Finjaja, en su cláusula 15ª, sus clientes le autorizan a esta a proporcionar su información crediticia, y cito, a cualquier institución de crédito o análoga, es decir, a terceros. Y si quedara duda de la acreditación de esta conducta,
despéjenlas, porque en el precedente IO 001-2015 de la COFESE se puede extraer y concluir, aplicando al presente caso, que la obligación impuesta por la circular única bancaria de intercambiar información crediticia resulta suficiente para acreditar que la información crediticia de Finyaja es un bien disponible y normalmente ofrecido a terceros. Ahora bien, esta conducta tiene por objeto impedir sustancialmente la entrada al mercado relevante a Trapeza y por efecto obstaculizarle la competencia en igualdad de condiciones, lo que últimamente la excluye de participar competitivamente en el mercado. Ahora bien, ya acreditado por mis colegas que sí hubo concertación entre BBCY y Finyaja para coordinar sus tasas de interés, no resulta sorprendente que esta misma concertación se extienda a un acuerdo para bloquearle a Trapeza la entrada al mercado relevante. Es así, y conforme al artículo 65, fracción sexta, que se le imputa a Finyaja y BBCY la práctica monopólica relativa consistente en el boicot. Esto es así porque Finyaja y BBCY concertaron negarle su información crediticia a Trapeza, conducta que más que una simple negativa refleja una estrategia conjunta para ejercer presión a Trapeza y así disuadirla de competir en el mercado. ¿Por qué? Puesto que al restringirla a una base de datos incompleta, también le están forzando a reducir la calidad de las evaluaciones de riesgo crediticio. Es así que este boicot tiene por efecto el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de Finyaja y BBCY, pues a restringir la competitividad de Trapeza, que es un agente económico entrante del mercado, también están fortaleciendo su propia posición de poder. Y que quede claro desde ahora, estas conductas no tienen justificación económica, ni mucho menos generan ganancias o beneficios al mercado. Esto es porque, en principio, no tienen justificación económica porque ni Finyaja ni BBCY incurren en costos adicionales para compartir la información crediticia. Y respecto a las ganancias que no se pueden ver en el mercado, esto lo encontramos sustento en el principio de compartir información crediticia del Open Banking, en el que, como pueden ver en la pantalla, compartir información crediticia entre agentes reduce el poder monopólico de los bancos basado en la información. Además, aumenta los incentivos de los agentes para desempeñarse. En resumen, esta autoridad ha concluido que Finyaja y BBCY han incurrido en prácticas monopólicas, absolutas y relativas. Encontramos evidencia suficiente para mostrar que no hay otra explicación plausible que no sea un acuerdo colusorio entre los agentes. Dada la coordinación entre estos, demostramos sus intenciones para excluir a Trapeza del mercado, incurriendo así también en boicot y negativa de trato. Estas prácticas deberán ser sancionadas, y así poder restablecer las condiciones de libre competencia, especialmente y sobre todo para proteger los intereses de los consumidores. Gracias. Muchas gracias, autoridad. Ahora vamos a pasar a los 15 minutos de exposición del agente económico. El agente económico iniciar su exposición ahora. Buenas tardes, señores jueces, miembros de la comisión y público presente. Mi nombre es Victoria Gadea y junto con mis compañeras que ya se presentaron, estamos presentes aquí para ejercer la defensa en contra del dictamen recién pronunciado por la Comisión de Libre Competencia de Yajalón. Antes de dar inicio a nuestro alegato, me gustaría hacer una exposición sobre cómo vamos a abordarlo. En primer lugar, haremos una breve referencia a los hechos del caso que nos resultan relevantes para nuestra defensa. En segundo lugar, nos vamos a referir acerca de lo que es el mercado relevante. Y por último, nos vamos a referir a las conductas imputadas en contra de nuestra representada, que es Finyaja. En primer lugar, nos vamos a referir a la supuesta infracción al artículo 23 ter de la circular única bancaria. En segundo lugar, nos vamos a referir a la desacreditación de las conductas colusorias que se imputan a la misma representada. En primer lugar, respecto de los hechos del caso, tenemos el Banco Finyaja, nuestra representada, una institución financiera que fue constituida en el año 1913, siendo la institución con mayor antigüedad dentro de lo que es el país de Yajalón.
Esta entidad financiera ofrece distintos servicios en distintos canales, sea tanto de la banca tradicional como dentro de la banca digital. Se incorporó a la banca digital en el año 2010, cuando lanzó su portal web ofreciendo sus servicios a través de este portal. Y luego, en el año 2015, lanzó al mercado su aplicación llamada FiniApp. Y esto ha provocado que Finjaja se posicione como número 1 dentro de lo que son las entidades bancarias del mercado digital, por tener una participación del 26,6% del mercado y por tener una suma total de 7,5 millones de usuarios que gozan de estos servicios digitales. Sin perjuicio de eso, no podemos dejar de referirnos a un gran número de consumidores que también participan, que gozan de estos servicios de Finjaja, pero exclusivamente dentro de lo que es la banca tradicional, que corresponde a un número de 5 millones de usuarios. En segundo lugar, en el año 2020 se realizó una reforma a la circular única bancaria, en la cual se incluyó el artículo 23 ter. Este artículo establece la obligación de todas las instituciones financieras de compartir entre ellas todas las informaciones sobre riesgo crediticio. Para facilitar este cumplimiento de la normativa, se dispuso un artículo transitorio que establece 2 plazos. En primer lugar, para todas aquellas instituciones que ya forman parte de la banca, está disponiendo un plazo de 90 días para solicitar la información para poner a disposición de las demás entidades toda la información de riesgo crediticio, plazo que se contaba desde la entrada en vigencia de la reforma. En segundo lugar, se estableció un plazo de 40 días para todas aquellas entidades bancarias que se incorporaran al mercado de forma posterior a la entrada de vigencia de esta reforma. Y estos 40 días se cuentan desde el inicio de actividades de la institución financiera correspondiente. Queremos decir, su honorable tribunal, que nuestra representada cumplió cabalmente con esta normativa, pues puso a disposición de todas las entidades financieras la información de riesgo crediticio. Sin embargo, el plazo de 40 días es el que suscitó la controversia presente entre nuestra representada y el Banco Trapeza. ¿Pero quién es Trapeza? Trapeza es una institución financiera que entró al mercado en el año 2021 y ofrece servicios de la banca digital. Inició sus operaciones el día 2 de octubre del 2021. Por lo tanto, tenía hasta el día 26 de noviembre para solicitar la información a las demás entidades financieras. Sin embargo, y de forma extemporánea y negligente, envió un correo solicitando dicha información el día 1 de diciembre del mismo año, lo cual la contraparte omitió decir en la descripción de sus hechos. Pero esto es de suma relevancia, porque al haber hecho la solicitud de forma extemporánea, mi representada se negó a la entrega de información. Esto tuvo como efecto 2 consecuencias. En primer lugar, Trapeza decidió interponer un recurso de queja por dicha actitud en contra de nuestra representada ante la Comisión Nacional Bancaria, un órgano técnico especializado en materias bancarias y no en materia de libre competencia. Luego de 7 meses de tramitación de este recurso, la CNBI resolvió rechazando el recurso por considerarlo infundado. Sin perjuicio de que esta resolución pudo haber sido recurrida por Trapeza, Trapeza decidió otra alternativa y fue denunciar por la supuesta concurrencia de prácticas anticompetitivas a nuestra representada y también al banco BBCI ante la Comisión Nacional de Competencia por la supuesta comisión de prácticas anticompetitivas. Antes de entrar en la desacreditación de cada una de estas conductas, daré la palabra a mi compañera para que ella explique el mercado relevante. Tal como dispone el artículo 67 de la ley económica, dice de que es un conjunto de bienes o servicios en una determinada zona geográfica que ejercen presión competitiva entre sí. Es decir, hay que hablar de 2 partes. Primero, mercado de producto, que son los servicios financieros digitales, y segundo, el mercado geográfico, que es la República de Yajalón. Estos 2 conceptos ya lo definió la comisión al notificar a mi representado. Después de esto, quiero hablar sobre el mercado que es altamente competitivo y quiero hablar de las barreras de entrada. Como sabemos, hay barreras de entrada naturales que son altas en el sistema bancario. Esto tiene sentido ya que el mal funcionamiento de este sistema provoca grandes consecuencias económicas. Sin embargo, estas barreras de entrada han disminuido con el tiempo con el surgimiento de las fintech, que tienen menores costos de infraestructura, capacitaciones, etc. Además de que hay menores costos, también las fintech cada vez son más conocidas, como lo podemos ver en el Global Fintech Adaptation Index, que dice que los clientes cada vez más conocen estas fintech y los encuentran como razonables sustitutos al sistema tradicional bancario. Luego de esto, quiero hablar sobre la concentración de mercado que la contraparte omitió. El IHH es menor a 2000, es decir, este mercado es competitivo. A pesar de que Finjaja tiene una gran participación de mercado, este mercado es competitivo, dinámico y cada vez tiene menores barreras de entrada. Ya mencionando esto,
me gustaría decir de que nuestra representada sí encuentra relevante que entren nuevos competidores al mercado, ya que así se hace el mercado más eficiente. Sin embargo, esta mayor competencia no debería poner en riesgo la credibilidad del sistema financiero. Esto porque el mal funcionamiento del sistema financiero lleva repercusiones graves al cliente, como lo podemos ver en quiebras de fintech como Synapsis el año 2023. Es decir, Trapesa debería entregar la información y solicitarla de manera adecuada, lo cual no ha hecho, lo que hace de que nuestra representada, encuentre irrazonable entregársela. Esto, de lo contrario, puede llevar a repercusiones económicas, como lo que ha explicado Fintech Entry and Market Competition. Respecto a las conductas imputadas, la primera, la infracción al artículo 23 ter de la Circular Única Bancaria. La supuesta infracción ya fue resuelta por la Comisión Nacional Bancaria. Por lo tanto, la Comisión de Competencia de Yajalón no debería pronunciarse. En el caso de pronunciarse, estaríamos incurriendo en una doble valoración, lo que puede llevar a una inconsistencia interpretativa. A esto se debe agregar que el plazo para recurrir la resolución dictada por la CNBI se encuentra vigente. Por lo tanto, Trapesa cuenta con ciertos medios idóneos para poder seguir defendiendo sus intereses. A modo de respaldo, el año 2004 surge en Estados Unidos el caso Trinco, en el cual la Corte Suprema estadounidense resuelve que es necesario que este tipo de conflictos sea resuelto por un regulador sectorial en lugar de la competencia judicial directa en mercados regulados. Por lo tanto, la tendencia internacional apunta a favorecer a ciertas agencias especializadas que tienen un mayor conocimiento técnico para resolver este tipo de conflictos. Así, llevándolo a este caso concreto, el único órgano facultado para resolver el conflicto respecto de la interpretación del artículo 23 ter de la CUP es la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón, pues esta es la forma de hacer primar la racionalidad técnica y especializada. Sin embargo, su señoría, en el caso en que se considere competente la Comisión de Competencia de Yajalón, nos remitiremos subsidiariamente a desacreditar que la información crediticia constituye un insumo esencial. En primer lugar, la doctrina de las facilidades esenciales tiene por objeto evitar que un controlador de un activo indispensable abuse de esta posición y evite que los competidores accedan a esta facilidad. Su señoría, imagínense en un caso sencillo y simple. Ustedes son una empresa que controla una línea ferroviaria. En este caso, deben dejar entrar y acceder a los demás competidores para que haya una competencia equilibrada. Por lo tanto, Trapesa está asimilando la información crediticia de Finyaja en el mercado financiero a la línea ferroviaria en el mercado de transportes ferroviarios. Nosotros desacreditamos en la totalidad esto debido a que no se cumple ningún requisito del artículo 70 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón y a continuación se demostrará de manera breve. En primer lugar, lo relevante es la negativa injustificada a la entrega de la información. En este caso, efectivamente, el artículo 23 ter de la CUP señala que es necesario el intercambio de información crediticia entre las instituciones bancarias. Sin embargo, otorga un plazo. Finyaja cumple entregándole esta información a las demás instituciones financieras y las demás instituciones financieras cumplen entregándole esta información a Finyaja. Simplemente se le niega a Trapesa la entrega de la información por solicitarla de manera extemporánea. Es más, nuestra representada ha dado un estricto cumplimiento a la normativa. En segundo término, no existe posición dominante por parte de Finyaja debido a lo mencionado anteriormente por mi compañera. Por ejemplo, tiene un 26,6% de participación en el mercado, existiendo el otro 73,4% dividido en el resto de las empresas. Adicionalmente, han bajado las barreras de entrada, entre otras. En segundo lugar, existen otros agentes económicos que pueden reproducir este insumo, por ejemplo, Big Data, registros públicos, agencias de informe crediticio, entre otras. En tercer lugar, no resulta indispensable la información crediticia compartida, pues el mercado lleva operando una cierta cantidad de años sin disponer de esta información, ofreciendo servicios de calidad y funcionando eficientemente, incluso aumentando el número de usuarios. Es más, en su escrito de denuncia, Trapesa se autodefine como una empresa de buena aceptación, por lo cual lleva operando más de 3 años sin esta información.
Por último, Finyaja y el resto de los bancos adquieren esta información de manera diligente, solicitándola en el plazo establecido. Ahora bien, es razonable y entendible que ciertos bancos cuenten con una mayor información debido a la cantidad de años que llevan operando en el rubro. De esta forma queda totalmente desacreditado que la información sobre riesgo crediticio de Finyaja constituye un insumo esencial, debido a que no se cumple ninguno de los requisitos del artículo 70 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Nos parece incluso incoherente que Trapesa se busque lavar las manos atribuyéndonos la responsabilidad de su mal actuar. Tanto la confianza como la seriedad puesta en la banca son la única respuesta. Son características que escasean en Trapesa. Ahora bien, Trapesa ha sido negligente con los plazos, poniendo en peligro la confiabilidad del mercado. Imagínense, su señoría, ustedes son clientes de Finyaja y se enteran de que se está compartiendo una información crediticia, es decir, deudas, embargos, incluso demandas judiciales pendientes a una empresa fintech, la cual no es capaz de cumplir con ni siquiera estándares mínimos para solicitar una información. ¿Qué confianza le daría a ese mercado? Yo personalmente dejaría de confiar. Respecto de la segunda conducta imputada, la colusión entre Finyaja y BBCI, la colusión está definida en el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Respecto de la colusión necesita coordinación y cooperación. Nuestra representada desacredita que existe colusión debido a que existe una conducta autónoma y racional, donde se decide libremente si adaptar las variables de competencia a la competencia. Por lo tanto, esto es un paralelismo consciente y está sustentado por el equilibrio de Nash. Ahora mi compañera Paulette seguirá tratando ciertos asuntos de la cruz. Muchas gracias, Camila. Bueno, para acreditar que aquí no existe colusión, vamos a revisar mejor en detalle cosas que omitieron la contraparte. Primero, nosotros ajustamos la tasa por la tasa del Banco Central, la cual es una tasa de referencia que tampoco converge en su totalidad, dado que se utiliza un margen como guía y que es referente para el mercado financiero en su totalidad. Además, nosotros sabemos que utilizamos la tasa de un competidor similar, pero esto es meramente una estrategia competitiva, dada que este mercado, como lo dijimos anteriormente, es un mercado altamente competitivo. Y por último, dado ello y estos márgenes, además utilizamos tasas de ajustes internas, las cuales son puestas por nuestra representada y que hacen que finalmente las tasas que son diariamente ajustadas tomen en consideración estos 3 puntos claves. Y además, las tasas tanto de Banxico como las tasas de BBCI son utilizadas del día anterior y no del mismo día, desacreditando también la colusión. Y además, estos márgenes no han sido cuestionados por la regulación financiera. Por otra parte, si vemos la evolución, la línea más delgada es Banxico y la línea más gruesa es la de BBC y nuestra representada. Pero aquí lo clave es ver las desviaciones que existen, que no solamente es una, sino múltiples durante todos estos años, lo cual desacredita la colusión, dado que si hubiera colusión, ya hubiera un castigo y apremio por ello, dado que se hubiera dado un cierre de tratado colusorio. Por otra parte, la eficiencia que da estos algoritmos es clave, que también lo ha dicho incluso la OECD, tanto por optimizar procesos, por mejor toma de decisiones e incluso poder enfocar a las empresas en situaciones de mayor valor y no que necesitan repetición automática. Y por último, la legalidad del algoritmo. Esto no ha sido ilícito por la legislación de Yajalón e incluso bancos centrales como la FED, la BCE y bancos comerciales como Santander lo han utilizado. Por ello concluimos en su totalidad que no existe colusión y agradecemos su escucha y por favor rechacen en su totalidad el dictamen. Muchas gracias. Gracias, equipo de Agente Económico. Vamos a pasar a los 5 minutos de réplica por parte de la autoridad. Adelante, equipo de la autoridad, tienen 5 minutos de réplica. La defensa pretende engañarnos al alegar equilibrios de mercado. Sin embargo, reiteramos que la estructura del código califica como prueba directa. Además, la jurisprudencia es clara. La prueba indirecta es perfectamente válida para demostrar una colusión. Y nuestra evidencia cumple cabalmente con estos requisitos. En primer lugar, la sana crítica y la razonabilidad. Se refleja al cuestionarse. ¿Es realmente razonable que ambos códigos verifiquen entre sí desviaciones y castigos sin que hubiera comunicación? Ignorar las menciones explícitas de acuerdo es simplemente ignorar los hechos contundentes. Además, si fuera un lenguaje común en el sector,
¿Por qué Finyaja se refiere exclusivamente a BBCY? Porque honestamente eso sigue sin quedar claro. Este comportamiento claramente no es el de un agente actuando por sí solo. Segundo, la pertinencia de la evidencia está confirmada, pues la estructura del código permite deducir la colusión. Tercero, respecto a la suficiencia, adicional a la estructura del código hemos argumentado factores facilitadores que la teoría señala como indicadores de colusión. En suma, todo este panorama basta para dejar en evidencia el acuerdo. Ahora bien, si en la práctica es per se, el impacto de este acuerdo va más allá de Finyaja y BBCY. Existe el llamado efecto sombrilla. Al coordinar sus tasas, alteran las del mercado, ocasionando que los competidores que no formen parte de la colusión, aún así modifiquen su comportamiento con base a ella. Por otro lado, es cierto que la CNBY resolvió que el artículo transitorio es claro en cuanto al establecimiento de un plazo, pero precisamente como mencionan, la CNBY no es la autoridad pertinente para resolver sobre competencia económica, e incluso que hubiera una violación a la norma sectorial no significa que no debe haberlas a la norma de competencia. Puede haber las dos, las normas no son excluyentes. Además, la autoridad competente para resolverlo es la Comisión de Competencia. Hay que mencionar además que la información crediticia se actualiza mes a mes. Por lo tanto, la negativa de la solicitud implica una posición desproporcionadamente desventajosa para Trapeza, que sería el banco de nuevo ingreso sin esa información de forma perpetua. Y finalmente es necesario hacer una interpretación conforme al artículo 1 constitucional, que establece el principio pro persona. Por lo tanto, hay que atender a la interpretación que más ampliamente proteja no solo a Trapeza, sino sobre todo a los consumidores finales, quienes en definitiva no se ven beneficiados por la negativa de compartir información y se ven mucho más afectados por esta negativa que por la extemporaneidad del plazo. Me gustaría hacer una breve anotación. Los denunciados deberían de defenderse de lo que los estamos acusando. Nosotros no estamos imputando prácticas que sean negativas de insumo esencial, sino solo negativa de trato y boicot, de lo cual no se han defendido. Además, nos da la razón en el mercado relevante. Nosotros estamos enmarcando el mercado relevante de acuerdo a la legislación que establece la regulación bancaria. No podemos incluir a las fintech porque la regulación bancaria simplemente establece que la información debe intercambiarse entre instituciones de banca múltiple. Dado que no se han defendido, me gustaría fortalecer nuestra posición respecto al poder dominante conjunto, pues sustentamos nuestra definición en legislación y precedentes internacionales, además de la ley. Conforme al precedente, la Compañía Marítima Belga de Transportes en Francia reconoce que varias empresas pueden ostentar el poder en conjunto si actúan en coordinación. Además, según el artículo 9 de las disposiciones regulatorias de COFECE, señala que es necesaria una coordinación para este evento. Esta coordinación ya quedó demostrada con la fijación de tasas de los agentes. Después de este análisis, no es posible concluir que estos agentes no ostentan poder dominante en conjunto. Además, me gustaría, conforme a que se han confundido con la negativa de trato imputada, me quiero entender que están reconociendo que la información crediticia es a lo menos un producto relevante. Y cuando dicen que a través de los años no se han generado más consumidores, o más bien se han incorporado más consumidores al mercado, por lo tanto las eficiencias han sido sostenidas, les pregunto, ¿por qué creen que se han incorporado más consumidores al mercado? ¿No sería tal vez porque se han incorporado también más agentes económicos que han tenido más acceso a la información crediticia? Gracias. Gracias, autoridad. Ahora le tocan los 5 minutos de réplica al equipo del agente económico. Muchísimas gracias. Para dar lugar a esta réplica, me gustaría mencionar en primer lugar que la Comisión ha estado todo el tiempo repitiendo los mismos argumentos sin desacreditar nuestras defensas de manera propiamente tal. En este sentido, me gustaría ordenar mi réplica por partes. En primer lugar, en cuanto a la descripción de los hechos, han sido muy convenientes al omitir cierta información que para nosotros nos parece sumamente relevante, como por ejemplo, nunca se refirieron que la solicitud de la información sobre riesgo crediticio la realizaron el día 1 de diciembre, de manera extemporánea, casi una semana después de que se haya vencido el plazo para solicitar esta información. En segundo lugar, respecto de las prácticas que están imputando a nuestra representada,
Me gustaría referirme entonces en primer lugar a el tema de las prácticas colusorias y el uso de los algoritmos. Ustedes han dicho que las tasas son idénticas, pero cuando se analiza brevemente y de forma intrínseca cada una de estas tasas, se puede evidenciar que siguen comportamientos parecidos, pero porque ambas tasas están utilizando como referencia los márgenes que utiliza el Banco Central de jalón. Por lo tanto, nunca, si es que se entra a analizar cuáles son las variaciones internas, se puede desprender que existen variaciones que son sumamente relevantes. Además, respecto a las tasas, están mencionando que existen riesgos que pueden afectar a la competencia porque no pueden alcanzar cuáles son las tasas que están utilizando los bancos, nuestra representada y el Banco BBCI. Sin embargo, no es posible realizar una práctica predatoria en este sentido, porque siempre se va a utilizar como margen la tasa del Banco Central. Entonces, si bien las tasas pueden variar un poco más o un poco menos que la tasa del Banco Central, nunca va a alcanzar volúmenes sumamente inferiores que puedan constituir la realización de una práctica predatoria y que por tanto no pueda ser alcanzada por los otros competidores. Por otro lado, ustedes mencionaron que se está realizando prácticas colusorias entre el Banco Finyajka, nuestra representada, y el Banco BBCI, y se está imputando conductas a ambas instituciones. Sin embargo, nosotros nos encontramos aquí presentes defendiendo los intereses de Finyajka. Por lo tanto, si ustedes están estimando que BCI ha realizado prácticas que han sido contrarias a la libre competencia, no nos corresponde a nosotras como representantes del Banco Finyajka defender los intereses de alguien que no se encuentra presente en este momento. Además, están hablando de la conveniencia de realizar la coordinación en las tasas porque se detentan beneficios exclusivos que no son compartidos con el resto del mercado y que no generan beneficios o eficiencias dentro del mismo. Sin embargo, nosotros sostenemos que los riesgos por una colusión son muchísimo más grandes que los beneficios que se pueden obtener por una simple práctica colusoria. En este sentido, y analizando el derecho comparado, se puede observar que en las legislaciones externas, tanto en el caso de Estados Unidos como en la Unión Europea, las sanciones por colusión son altísimas. En el caso de Estados Unidos han alcanzado multas que alcanzan más de 1.000 millones de dólares. Y en el caso de la Unión Europea se han alcanzado multas récord que han alcanzado 3.000 millones de euros por las sanciones colusorias. Por lo tanto, los incentivos para no coludirse son mucho más grandes que aquellos que existen para realizar estas prácticas colusorias. Ahora, en segundo lugar, me gustaría referirme a la supuesta infracción del artículo 23 ter de la Q. Ustedes acaban de decir que la información crediticia es un producto relevante para el mercado y que nosotros nunca nos pusimos en contra de esa disposición, lo cual es cierto. Nosotros sí consideramos que la información crediticia es relevante y que constituye otro más de todas las fuentes de insumos necesarias para poder ofrecer servicios bancarios. Sin embargo, la información de riesgo crediticio es uno más de todas estas fuentes de insumo. Se requiere también capital humano, se requiere capital financiero, se requiere incluso de la autorización de las autoridades competentes para que una entidad financiera pueda ofrecer sus servicios dentro de este mercado. Por lo tanto, yo le pregunto a Trapeza, si es que solicita la autorización de la autoridad competente para poder ofrecer sus servicios dentro de este mercado y realiza de forma negligente esta solicitud, actuando fuera de los plazos y no cumpliendo con todas las disposiciones normativas y legales, y luego la autoridad competente, que es la CNBI, rechaza su autorización para operar, ¿ustedes creen que Trapeza podría alegar ante la Comisión de Competencia que se le impide competir? Esto es un tema normativo y de cumplimiento de normas estrictas, porque el mercado de la banca está estrictamente regulado y su cumplimiento debe ser fiel, debido a que los riesgos que se evidencian a los consumidores son muchísimo más graves y el interés público está puesto en ellos. Por último, me gustaría recalcar que el mercado de la banca se ha dicho que es sumamente competitivo. Ustedes se limitaron a definir otro mercado que es incoherente con aquel que se denunció en el escrito de investigación por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Por lo tanto, al ser el mercado digital en el que se ofrecen servicios bancarios sumamente competitivo, esto no quiere decir que sea fácil competir dentro de él. Esto dependerá de que cada uno de los competidores ofrezcan los mejores servicios y puedan superar a su competencia a través de estrategias de negocios y no intentando imputar conductas que no se han realizado a su contraparte. Muchas gracias. Gracias, agente económico. Vamos a pasar a los 5 minutos de conclusiones por parte de la autoridad. Por favor,
Honorable jurado y distinguidos colegas, el día de hoy estamos aquí para defender la libre competencia en el mercado de Yajalón, una misión fundamental. Durante esta audiencia hemos demostrado de forma contundente cómo Finyaja y BBCY, actuando bajo las sombras, han implementado prácticas que limitan el acceso a la información, excluyen a Trapeza del mercado y coordinan sus tasas. En primer lugar, hemos probado cómo la estructura de los códigos utiliza una estrategia de desviación y castigos, lo cual fundamenta que ninguno se salga de los límites de este mismo umbral de coordinación que ellos mencionan, sin sufrir penalizaciones. Además, honorable jurado, los agentes económicos han sido tan descarados para mencionar de forma explícita los acuerdos en sus códigos. Esta evidencia, aunada a los factores facilitadores, nos permite deducir de forma suficiente que no hay otra conclusión plausible que no sea la existencia de un acuerdo colusorio. Contrario a lo que dice la contraparte, sí hemos establecido la extemporaneidad del plazo y también hemos precisado que haya habido una violación a la ley sectorial no impide que haya violaciones a las leyes de competencia. Y además, estamos de acuerdo en que la afectación más importante es la afectación que haya al cliente. Es mucho mayor la afectación que existe al rehusarse a compartir la información que por la extemporaneidad de un plazo. Por otro lado, respecto a las prácticas relativas, el mercado relevante sí está bien definido y la contraparte ha fallado en refutarlo. Asimismo, con base en el artículo 69, jurisprudencia y precedentes internacionales, hemos acreditado que Finyaja y BBCY ostentan el poder dominante conjunto. Su alta participación en el mercado, las barreras a la entrada que imponen y la conducta similar que tienen le brindan a estos agentes una posición privilegiada. El daño es claro. La negativa de trato y el boicot de Finyaja y BBCY bloquean a Trapeza del acceso a información crucial, debilitando su competitividad de forma totalmente desproporcionada y consolidando aún más el poder de Finyaja y BBCY en el mercado. También creo que llegamos a un acuerdo en que efectivamente la información crediticia es al menos relevante para los agentes económicos en las bancas múltiples, perdón. Y lo que me quiero enfatizar sobre todo es que, regresando a lo del open banking, la banca abierta y todo esto, su agente, o bueno, a quienes ustedes están representando, que es Finyaja, recordemos que es un agente económico consolidado a través de varios años, desde 1913 me parece. Entonces, lo que esta acumulación de historial crediticio de varios de sus clientes, cuando se las están negando a Trapeza, están reforzando asimetrías de información, que justamente es lo que el open banking y el intercambio y el propósito mismo del artículo 23 de la circular única bancaria quieren combatir. ¿Por qué? Porque esto crea desigualdad de condiciones para operar competitivamente en el mercado. Además, esto también está elevando los costos, puesto que al no tener esta información o esta base de datos completa, está aumentando los costos de monitoreo y de procesamiento de la información crediticia, lo que últimamente está impactando en el consumidor, porque le está ofreciendo menos opciones y opciones que no están ajustadas o más bien personalizadas a las necesidades de los consumidores. Sería sumamente desactualizado y engañoso sostener que el intercambio de información no es importante para la competencia. Y esto lo saben los agentes económicos. Tanto es así que por ello se sienten incentivados para cometer estas prácticas anticompetitivas. No quieren que alguien les pueda hacer frente en el mercado. No quieren libre competencia. Y no se pueden escudar en el plazo, un requisito meramente formal, cuando están dañando la libre competencia y a los consumidores. Al ponderar el requisito del plazo contra el intercambio de información, es evidente que se debe privilegiar aquello que no solo no afecta a los agentes económicos denunciados, sino que beneficia a todo el mercado. En conclusión, honorables jueces, la evidencia es contundente y la realidad ineludible. BBCY y Finyaja han socavado las bases de competencia justa en Yajalón. Con prácticas que operan en la sombra y se esconden en formalismos, estos agentes buscan monopolizar el mercado, limitando la competencia y afectando a quienes más se deberían proteger, los consumidores. Hoy, la libre competencia no solo es un derecho, sino una necesidad para el bienestar de todo el mercado. Gracias.
Muchas gracias, autoridad. Vamos ahora a los 5 minutos de réplica por parte del agente económico. Adelante. A partir de lo expuesto por mis compañeras, es posible concluir que el mercado relevante es el mercado de servicios financieros digitales en el territorio de la República de Yajalón. Este es un mercado altamente competitivo, debido a que, no obstante la existencia de barreras naturales de entrada, como lo son barreras naturales de entrada por la estricta regulación vigente, hay el ingreso y la existencia de las empresas fintech ha permitido reducir considerablemente estas barreras de entrada, permitiendo que haya una evolución en el acceso a este mercado, tal como se puede demostrar con el ingreso de Trapesa el 2021 a operar en este mercado, que ya lleva 3 años operando en él. Además, el dinamismo y competitividad del mercado se puede ver reflejado en el índice de concentración IHH, que es inferior a 2.000 puntos. Que sea inferior a 2.000 puntos se puede, de acuerdo a el compendio legislativo de la República de Yajalón, demuestra que es un mercado poco concentrado. Que sea un mercado poco concentrado elimina casi por su totalidad la existencia de prácticas restrictivas a la libre competencia y, por el contrario, fomenta la libre competencia ahorrando costos y beneficiando a los consumidores. Respecto a las conductas imputadas a nuestra representada, esta parte considera que este tribunal no es competente para conocer el presente caso y, por lo tanto, no le corresponde pronunciarse sobre los hechos en cuestión. Pero, en el caso de que este tribunal sí se considere competente para conocer los hechos en cuestión, nos vamos a referir a las conductas imputadas. En primer lugar, fue la acusación por la no entrega de información de nuestra representada a Trapesa. Es fundamental señalar que dicha no entrega de información puede considerarse como una práctica restrictiva a la libre competencia, ya que, tal como se lo ha argumentado a lo largo de todo este alegato, su señoría no se cumple ninguno de todos los requisitos que señale que esta información crediticia de Finyaja es un insumo esencial, porque puede utilizar otras fuentes de información como son las Big Data o las agencias de información crediticia. Adicionalmente, es importante resaltar el comportamiento de nuestra representada Finyaja, que ha actuado diligentemente y cumplido con todos los plazos estipulados en la normativa vigente, conducta responsable que se puede contrastar con la conducta de Trapesa, que no ha cumplido con los plazos estipulados en la normativa para solicitar el uso de información e incluso a la hora de hacerlo ha incurrido en negligencia tras solicitarlo una semana después. Este incumplimiento tiene una consecuencia muy importante, que es el peligro en la confiabilidad del mercado. Esta confiabilidad puede tener conductas y consecuencias muy graves para los participantes de este sector. Este punto es necesario señalar que la COFECE señala que el uso de datos va más allá de obtener más y mejores productos o servicios, sino que también impacta en la privacidad de la información. Entonces, su señoría, si ustedes son una entidad bancaria y tienen la información de sus clientes, ¿la compartiría con un banco o una institución financiera que no puede cumplir con una obligación banal, poniendo en peligro algo tan importante como es la privacidad de sus clientes? En segundo lugar, se debe desestimar de manera categórica la imputación de una práctica colusoria de nuestra representada y de la entidad DBCI. Para que pueda configurarse una práctica colusoria, se requiere la existencia de una coordinación y cooperación entre estos actores involucrados, con el fin de limitar, distorsionar o restringir la competencia. Sin embargo, la contraparte no ha podido acreditar la presencia de estos elementos esenciales que constituyen una conducta anticompetitiva. De hecho, se ha podido desarrollar a lo largo de todo este alegato que, por el contrario, el comportamiento de Finyaja se ha caracterizado por siempre tener un estricto cumplimiento con los principios de la libre competencia, otorgándose hacia el bienestar de la comunidad y siempre manteniéndose en el margen dentro del margen de la normativa vigente. Por último, es crucial señalar que no debe confundirse la voluntad común de dos agentes económicos de coordinarse mediante un acuerdo con la adaptación inteligente y unilateral llevada a cabo por un competidor, como lo hizo en este caso nuestra representada, que es una respuesta racional y legítima a las condiciones cambiantes del mercado, tales como el surgimiento
de algoritmos, como en este caso nuestra representada escogió voluntariamente y unilateralmente el uso de los algoritmos y uno de sus componentes, la tasa de su competencia más similar. Es por esta razón que por todo lo anterior, honorable tribunal, solicitamos el rechazo del dictamen en todas sus partes. Muchas gracias. Muchas gracias, agente económico. Muchas gracias, autoridad económica. Hemos llegado a la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestro jurado. Les recuerdo que deben de ser breves y concretos al responder. El jurado les puede hacer una pregunta al equipo en general o a un integrante en especial, ¿vale? Honorable jurado, ¿quién quiere empezar con las preguntas? Adelante. Bueno, primero que nada, una felicitación por toda la preparación, el esfuerzo de venir hasta acá. Y yo sé que qué bueno que andamos por acá, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, una pregunta para la autoridad. Ustedes hicieron referencia a la parte de los factores facilitadores, ¿no? Porque decía que no hay evidencia directa, pero que dicen que sí hay muchos efectos o factores facilitadores. ¿De qué forma juegan esos factores facilitadores? O sea, ¿es suficiente con que existan las características del mercado para que ya se incurra en una conducta? No, definitivamente no es suficiente con factores facilitadores. Por eso acreditamos primero la estructura del código con la similitud de las tasas y adicional factores facilitadores, lo cual este conjunto hace que es irrefutable una condición. Pero ¿cómo se acreditan esos factores? Bueno, de entrada fueron distintas características. Por ejemplo, se vieron intereses contrarios dentro de los agentes económicos, o si quiere que desarrolle, también podría ser de intereses contrarios en los agentes económicos. Por ejemplo, el hecho de que Finyaja siga BBCY, el tercer banco, ni siquiera el segundo o un promedio en el mercado, no hace sentido. En segundo lugar, hay bienes homogéneos en los servicios que hay en el mercado. Asimismo, hay altas barreras de entrada. También tenemos los juegos repetidos infinitos, en el sentido de que de entrada no hay ninguna señal previsible de que esta conducta vaya a terminar. Y en segundo lugar, es algo que se debe hacer diariamente. Bueno, otra pregunta para el equipo de autoridad. Quisiera que me aclaren un poquito las diferencias de los mercados. O sea, ustedes acusan una práctica monopólica absoluta y una práctica monopólica relativa en dos modalidades, ¿no? La parte negativa de trato y boicot. ¿Cuáles son los mercados relevantes o afectados en cada caso? ¿Cómo se acredita? Pues el mercado relevante es el acceso a la información crediticia dentro de las instituciones de banca múltiple. Esto se acredita de entrada, ya que en base a la regulación que puso la circular única bancaria, que establece justo este intercambio de información, y es como al mismo tiempo este objeto el que se tiene en estas dos prácticas. Este es el punto central. Por otro lado, nosotros estamos imputando una práctica per se del lado de la práctica monopólica absoluta, dado que encontramos evidencia suficiente que muestra un acuerdo colusorio, es decir, el código más los factores facilitadores, más la identidad en las tasas, los hace concluir que no hay otra explicación plausible de que no se hayan puesto de acuerdo estas empresas. Por lo tanto, no importa que no se esté, como mencionaban la contraparte, aplicando prácticas predatorias, sino que simplemente al acreditar el acuerdo es suficiente. Con el otro equipo. Ustedes están defendiendo eso, tanto la parte de la práctica monopólica absoluta como la parte de la práctica monopólica relativa, pero por el lado de insumo esencial, ¿no? Entonces no casa exactamente acá por el formato, pero bueno, entendiendo eso, y en alguna parte hacen referencia a las ganancias en eficiencia, pero esa parte no me quedó muy claro. ¿Cómo se relacionan las ganancias en eficiencia con estas dos acusaciones? Las absolutas y las relativas. Con respecto a las eficiencias del algoritmo está hablando, ¿cierto? Con respecto a las eficiencias del algoritmo es que no escuchamos. Sí, exacto. Las ganancias en eficiencia para el mercado. Bueno, con respecto a las eficiencias, nosotros citamos a la OCDE, la cual incluye en su informe el 2019, el cual habla de Hello World con respecto a las instituciones públicas y los beneficios que traen
que el mercado financiero utilice este tipo de algoritmos. Y nosotros nombramos 3. El primero era que este tipo de algoritmos mejora la toma de decisiones, dado que existen distintas variables que hay que considerar, y además estas variables traen un montón y grandes volúmenes de datos que un humano no puede hacer y que a través de algoritmos uno puede automatizar. Por segundo lado, también... disculpe. Además, este tipo de algoritmo es una adaptación a la innovación existente en el mundo, dado que esta utilización es una eficiencia para poder modelar de mejor manera el mercado. Y esto no sería anticompetitivo tampoco, porque el algoritmo, y si se fijan bien en el código el cual nosotros expusimos de manera completa, se puede tomar en cuenta estas 3 tasas que nosotros mencionamos, pero crucialmente una tasa de ajuste, la cual dispone nuestra representada a modificar en cuanto ella quiera. Entonces, dado que nosotros utilizamos como guía al competidor, lo cual debe ser relevante, porque si no utilizáramos como guía o una estrategia competitiva, sería mucho más raro. Usted pensaría de inmediato que sería una acción monopólica si yo no revisar constantemente o monitorear a otro competidor. ¿Y por qué utilizamos solamente a otro competidor? Porque nosotros desde un tiempo, me parece desde 1980, nosotros 1970 nos privatizamos. Y al mismo tiempo surgió BBCI. Por ende, nosotros consideramos un banco similar y semejante en el cual creemos que tenemos competencia en el mismo ámbito. Y además, con referente a la OCDE, este tipo de uso de algoritmos, los cuales solamente son para procesamiento de datos y no en su totalidad de funcionamiento autónomo, dado que nosotros fijamos las tasas de ajuste y además los márgenes, los cuales tampoco han sido cuestionados por la legislación, dice que esto ayuda a la toma de decisiones eficientes y también puede responder de manera rápida ante las volatilidades del mercado, haciendo que tanto nuestra estrategia competitiva como nuestra versatilidad sea más eficiente. Muchas gracias. Y una última pregunta para ustedes. Mencionaba varias veces que Trapeza, o sea, como que cuestionaron el hecho de que una empresa, un banco, como que no utiliza bien la información, o sea, que si confiamos en un banco que no hace un buen uso, digamos, de la información, ¿no? Varias veces como que mencionaron eso, pero eso les da, digamos, razón para justificar que no se les conceda un trato a esa empresa. Perfecto. En primer lugar, la información crediticia constituye información sensible, debido a que incluye, por ejemplo, historial de pago, embargos, deudas e incluso demandas judiciales pendientes. Por lo tanto, al ser una información sensible, se le debe dar estricto cumplimiento a la norma. Sí. También, bueno, por temas de tiempo no podía explicar todo un modelo económico en menos de 3 minutos, pero hay un paper llamado Fintech Entry and Market Competition que dice que las fintech entrantes o agentes económicos entrantes a este nuevo mercado deben ser responsables al utilizar esta información para que efectivamente no hayan asimetrías de información. Por lo tanto, si Trapeza pide de manera tardía esta información, está tirando señales de que hay otros problemas en su empresa. Entonces, nuestra representada estima incorrecto entregar información tan sensible a un agente que tal vez lo ocupe irresponsablemente e incluso dañe al bienestar social durante este proceso. Perdón, y una pequeña acotación que finalmente no solamente es por el interés del consumidor y que nosotros no queremos que se conozca información tan sensible para ellos, sino que la consecuencia final también la sufre nuestra representada, en el sentido de que si los clientes conocen que su información está siendo divulgada con empresas que no son responsables en el manejo de esta información, finalmente dejan de optar por una empresa que ha tenido tan buena trayectoria durante tantos años. Entonces se pierde clientela y se pierde confiabilidad no solamente en nuestra representada, sino que en el mercado bancario, lo cual puede llevar a situaciones irregulares que tienen impactos macroeconómicos, no solamente a nivel interempresarial. Antes de hacer la pregunta, también quisiera felicitar a los dos equipos. Se nota mucho el estudio y las horas invertidas en el caso.
Muchas gracias. La primera pregunta va a ser para el agente económico. Sería, la inteligencia artificial regenerativa nos permite que mientras más fuentes de información tengamos un algoritmo más eficiente, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente tomar información, fuentes de información de un competidor? Encontramos que tomar la información de un competidor es relevante, ya que es el competidor más parecido a nosotros. Los otros bancos tienen distintos segmentos de clientes, distintos segmentos de productos. Entonces encontramos relevante tomar esa información de un competidor, pero efectivamente podemos tomar más competidores para llegar a un mejor resultado. Pero nos ha servido durante los años y encontramos complicar innecesariamente el código no es necesario para este caso. Y gracias. Mi pregunta para la autoridad sería, entendemos que en este caso la regulación permite denunciar, ¿no? La práctica monopólica absoluta y relativa al mismo tiempo, pero me gustaría saber, en un escenario que no se permitiera, cuál hubieran elegido y por qué, o qué elementos lo hubieran justificado. Gracias. Me parece que la práctica monopólica absoluta, al ser per se, es un daño que, bueno, más bien ni siquiera tenemos que acreditar que se está causando un daño. Esta práctica, el acuerdo por sí solo, es en sí violatorio de la ley. Y claro, los agentes económicos mencionan que el tercer banco es el más parecido. ¿Por qué no el segundo? Me gustaría... Perdón, que quiero superar. Me gustaría adicionar también que es clarísimo el mecanismo de desviación y castigo que ha sido reconocido por distintas teorías. Es algo que el agente económico no se pronunció en absoluto. Creo que eso deja más en claro, es una evidencia directa de la colusión, adicional a que yo no sé si en este caso la palabra acuerdo, que es una palabra definida, basta buscar en el diccionario para saber la definición reiteradas veces, aparte, se encuentra en el algoritmo. En este caso yo no sé cuál podría ser la defensa de eso, si esta vez se trató de interpretar distinto, se usó acuerdo en que la definición es súper clara. Creo que es más que clara la colusión mediante el algoritmo. Esa práctica coherente. Y bueno, me gustaría añadir en relación a lo que decía mi colega economista, que no entiendo por qué están afirmando que se eligió al tercer banco, que es BBCY, porque es similar cuando no tenemos en el expediente del caso, no están todos los servicios que es de todos los demás agentes. Entonces no entendería por qué hicieron esa inferencia tan cuántica. Pues muchas gracias a los dos equipos. Ha concluido la audiencia. Yo extiendo mi felicitación, al igual que el jurado. Hicieron una excelente actuación los dos. Se nota la preparación, el entusiasmo, el estudio y el esfuerzo que hicieron para llegar acá. Entonces, felicidades a ambos equipos. Ahora, el jurado va a deliberar, por lo que les vamos a pedir que puedan salir de la sala. Pero muchas felicidades. Dense un aplauso. Gracias al público. Muy bien.